Hola, ¿qué tal? Em, bueno, en principio voy a como rescatar una de las cosas que dijo Diana con respecto a la juventud. Me interesa sobre todo enfocarme en ese tema, porque sí, entendemos que desde siempre y desde que personalmente yo me involucré en la política estudiantil, noté como si ese constante, bueno, no, vos porque sos chica o porque tenés menos de 18 años todavía no podés porque te falta y porque yo viví un montón y te puedo decir un montón de cosas de las cuales yo viví, pero no viví ninguna de todas las cosas que vos viviste y sin embargo igual puedo decirte que lo que estás haciendo está mal o está bien. Con respecto a eso, nosotros muchas veces nos enojamos y se crea como de eso de lo que habla Mafalda también, de que los adultos son malos y que no podemos trabajar con ellos porque no nos escuchan y no nos entienden. Y si bien es como la rebeldía juvenil que se ve en ese concepto, es también porque constantemente nos encontramos con esas trabas que nos ponen muchas veces los adultos en participar de ciertas discusiones para las que no estamos capacitados y capacitadas. Y me parece que todo el tema del aborto trajo a colación y trajo a flor de piel una situación que se viene gestando hace un montón de tiempo. O sea, la militancia estudiantil existe y existió en los años 70 y fueron compañeros que quizás estuvieron, sí, con una valentía que quizás los adultos no tenían y con un como, bueno, no me importa y en este momento hago las cosas así porque siento que las tengo que hacer así. Y con la cuestión del aborto me parece que sí, que se puso en la vidriera esta situación que había sido opacada después de la represión de los años 70, en donde la juventud pasó a estar en segundo plano. Y me parece muy importante hablar de que somos partícipes de esta discusión, no solamente por formar parte del brazo de acción de lo que es este proyecto y porque es real que en los colegios es impresionante la cantidad de chicas y de chicos que adhieren a este reclamo y que se movilizan en función de eso. De hecho, nosotros tomamos 20 colegios con la discusión que hubo en diputados y con respecto a esta decisión que tomamos se nos criticó mucho. Yo entiendo esa crítica, la verdad es que la escuché y me parece interesante porque uno también se pregunta, bueno, ¿para qué sirve la toma del colegio cuando la discusión está en otro lado y claramente el foco de la política no está en nosotros, no está en las tomas de los colegios y está en la rosca de diputados y de senadores? Pero sin embargo, yo le reconozco algo a este movimiento juvenil y le reconozco algo a estas tomas, que es, bueno, está bien, el foco de la política está en otro lado, está en senadores y en diputados, pero nosotros queremos participar de esa discusión y queremos formar parte de esa discusión desde el lugar que nosotros ocupamos. A lo largo del año, a lo largo de los últimos 3 años, hubo paros de un montón de sindicatos. Nadie dijo nada. Cuando nosotros tomamos el colegio somos los que no queremos estudiar, somos los que nos tomamos el colegio para coger en el colegio y fumar porro y hacer cosas que están mal, cuando en realidad lo que estamos tratando de mostrar con esta toma, y yo creo que detrás de esas tomas siempre está como el espíritu de esa militancia juvenil indiscriminada, de no me importa lo que digan, yo creo que esto es lo que está bien y lo voy a hacer igual, y si me ven como una loca, voy a quedar como una loca, no me importa. Pero en principio es eso, como tratar de decir, bueno, hay una discusión muy importante que se está dando en el ambiente de la política, la cual nosotros estamos participando y estamos tratando de escuchar desde el lugar que tenemos y tratando de participar y aportar lo que podemos desde el lugar que tenemos. La reivindicación de la educación sexual no es mínima, de hecho es muy importante y me parece casi tan importante como el reclamo por el aborto. Nosotros como jóvenes se nos otorga lo que se llama autonomía progresiva, una autonomía que a medida que pasan los años y a medida que pasa el tiempo vamos adquiriendo hasta cumplir los 18 años y ser directamente adultos. Bueno,
A nosotros se nos otorgó el voto a los 16 años. Se nos otorgó y los senadores y los diputados lo votaron y estuvieron de acuerdo con esa decisión. Ahora, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos la autonomía suficiente como para elegir a los representantes que están sentados votando ese proyecto, como también para elegir al presidente, como también para, según el Código Penal, o sea, dice que a partir de los 16 años uno es considerado como adulto? Con respecto a los temas de salud, se divide entre prácticas invasivas y prácticas no invasivas. Bueno, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos esta plenitud de derechos electorales? Porque ahora incluso es obligatorio que nosotros votemos a los 16 años, no es opcional. Nosotros decimos, bueno, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con nuestra propia sexualidad? Que si bien es una sexualidad que se construye a lo largo de esta autonomía, que también se construye, es necesaria construirla con información y por eso el reclamo de la educación sexual. Nosotros creemos que esta autonomía progresiva es posible y de hecho la ejercemos todos los días de nuestras vidas, pero entendemos que es necesaria una presencia de un Estado que nos facilite cierta información, que nos facilite ciertas herramientas para que nosotros podamos ejercer esa autonomía progresiva acompañados por un Estado que esté presente, que esté consciente de nuestras problemáticas y que se preocupe por la situación que nosotros estamos viviendo. Me olvidé lo que iba a decir, pero voy a tratar como de retomar un poco. Ibas a hablar de educación sexual, me parece. Sí, iba a hablar de educación sexual, pero sobre eso tenía algo, pero bueno, no importa. Ya me acordé. Bueno, esta situación de crisis que veo yo en una juventud que se autogestiona, porque se autogestiona por un vacío institucional que nosotros intentamos llenar con la información que tenemos y con la información que aprendimos a usar nosotros también, porque el uso de las nuevas tecnologías es un uso que le dimos nosotros y que quizás, si bien podemos habilitarlo para que lo usen los adultos y todo, uno ve claramente cómo se maneja con facilidad a un joven y cómo le cuesta quizás más a un adulto. Bueno, este tema del acceso a la información es el que nos facilitó a nosotros esta autogestión, o sea, poder buscar en internet o buscar un libro o lo que sea sobre la propia sexualidad que no nos están enseñando en nuestros colegios. Nosotros estamos educándonos solos, sin un Estado que nos dice, bueno, esta es la información que estaría bueno que utilicen, esta es la información que especialistas de la salud de nuestro país capacitados dicen. O sea, hace 12 años, como dijo Diana, tenemos una ley de educación sexual que ya se promulgó y que ya está, o sea, como ley concreta, pero que frente a que, bueno, las instituciones hagan lo que puedan con la ley, porque es eso, como que se intentó que las instituciones autogestionen la aplicación de la ley. Incluso escuché a Soledad Acuña decir que ella había aplicado la ley de educación sexual porque un día al año los chicos tenían una jornada de educación sexual a la que, bueno, iban y habían actividades con respecto. A ver, la educación sexual es transversal y es transversal en todos los sentidos. Cuando nosotros vamos al colegio y tenemos a un docente parado adelante, en mi colegio, en un caso particular, no es solo adelante, sino que está adelante y arriba, porque está 30 centímetros más elevado que nosotros, porque, bueno, está iluminado y nosotros somos alumnos. Se genera una situación de, bueno, hay docentes que deciden hablar de ciertos temas. Yo estoy en 5º año, estoy terminando el secundario y, por ejemplo, todavía nunca me enseñaron cómo funciona el ciclo menstrual en biología. Los métodos anticonceptivos que se enseñan en 2º año es un solo trimestre de educación sexual, o sea, tenemos un año entero de educación para la salud, los cuales se dividen en trastornos alimenticios, educación sexual y un 3er trimestre que no pasa nada. En el trimestre de educación sexual, no solo los métodos anticonceptivos son para las relaciones heterosexuales, porque ni hablar de que solamente se nos enseñó a poner un preservativo y no cómo romperlo para hacer un campo de látex. O sea, no es tan complicado, es el mismo instrumento, solamente nos tenés que enseñar cómo romperlo y cómo usarlo, pero bueno, no es muy complicado aparentemente, estamos como muy adelantados. Pero también me resulta, o sea, yo de mi postura de que estoy en 5º año y ya me estoy yendo del colegio y veo las generaciones que vienen y me impresiona mucho que, si bien
somos una vanguardia, sí, no me gusta mucho el uso de esa palabra, pero somos una vanguardia con respecto a militancia y con respecto a militancia por los derechos sexuales y reproductivos, porque justamente esos prejuicios que nosotros vemos en adultos y que yo incluso los veo en mí misma, a medida que entran nuevas generaciones al colegio, yo noto cómo cada vez son menos y cada vez son menos y menos y menos. Y mi profesora de historia, por ejemplo, que hace 30 años que da clases en el colegio, me dice, yo no puedo creer, mis chicas de primer año están organizando un besazo porque una vez una autoridad del colegio vio a 2 chicas besándose y les dijo que no lo podían hacer. Y bueno, obviamente con las parejas heterosexuales eso no pasa. Y es realmente muy impresionante ver cómo la brecha, que es muy corta, porque son 4 años, repito, yo estoy en quinto, y cuando veo a las chicas y a los chicos de primero, directamente como hay cosas que no entienden por qué las estamos discutiendo. Es como, dicen, ¿por qué estamos discutiendo esto? Si el punto de todo es que cada uno pueda hacer lo que quiera y que nadie pueda decirme a mí qué es lo que yo tengo que hacer y que yo no tengo ninguna autoridad, por más de que esté en quinto año, por más de que tenga 18 y por más de que los chicos de primer año me parezcan unos borregos, yo no tengo nada me habilita a yo tener que decir qué es lo que ese chico tiene que hacer con su sexualidad, porque eso es propio. Me resulta impresionante, repito, porque con todo este tema del aborto y el 13 de junio cuando estuvimos todas y todos en el Congreso, era clara la presencia de la juventud y era clara y avasallante. La verdad, lo pienso y me emociono, pero en mi colegio, cuando nos movilizamos para eso, llevábamos 3 días con el colegio no tomado, o sea, tomado por el rector porque nos cerró la puerta y nos dejó durmiendo en la vereda por el aborto. O sea, un mismo rector que después en el consejo del colegio se manifestó a favor del aborto. Bueno, buenísimo. Cuando los estudiantes y cuando los jóvenes tenemos que tomar partido y en serio ser un brazo de acción de este movimiento feminista, no estamos capacitados para hacerlo, entonces nos cierra el colegio y bueno, que nos muramos de frío y que nos la banquemos si somos tan luchadores. Nos la bancamos igual porque no nos fuimos a nuestras casas, nos quedamos durmiendo en la vereda efectivamente, y cuando llega el 13, de los 40 estudiantes que estábamos durmiendo en la calle, porque por suerte no somos todos tan infelices en el colegio, llegaron cerca de 800 estudiantes de sus casas preparados para movilizarse, habían dormido, no como yo que estaba destruida directamente. Y bueno, fuimos caminando para el Congreso y cuando llegamos ahí, no solamente estábamos muy lejos del Congreso, estábamos tipo a 5 cuadras, porque de vuelta constantemente somos como tirados para atrás por... Yo no quiero criticar al movimiento que nos trajo hasta acá porque la verdad es que estoy muy orgullosa y estoy muy orgullosa de formar parte porque me creo parte y creo que el movimiento nos incluye a los y las estudiantes como parte, pero muchas veces tomamos un rol muy secundario, un rol de quizás ser número en una marcha, un rol de ir y gritar, un rol de ir y tomar los colegios cuando hay que tomarlos. Ahora para senadores tomamos la decisión de que claramente no hay que tomar los colegios porque el contexto es distinto, los senadores son distintos a los diputados, esa Cámara es muy distinta a la Cámara Baja y quizás no sería provechoso ni bueno para la aprobación de la ley que nosotros estemos tomando los colegios en este contexto. Sin embargo, no significa que lo único que vamos a hacer sea tomar el colegio. O sea, a lo largo del año se ve constantemente en los colegios afloran movimientos feministas, agrupaciones que se caracterizan enteramente por ser feministas, ya no como peronistas o radicales o como independientes, sino directamente como feministas, porque muchas veces nos dicen, bueno, no, la militancia feminista no es hacer política. Ya como que un poco raro, ese enunciado ya es un poco raro, pero volviendo, a mí me parece, y quizás en un momento de mi militancia más joven, cuando estaba en segundo y primer año, que la militancia que me regía era la antigua, o sea, la militancia del colegio típica de los 70, de las agrupaciones peronistas y radicales y los troscos que se pelean como todos entre todos.
Y como que se hizo un quiebre muy importante de acá el año anterior, sí, para mí fue en el primer Ni Una Menos, pero como que es más progresivo, no fue tan instantáneo, en el cual esas agrupaciones se replegaron todas e incluso muchas se disolvieron. Se disolvieron porque tenían conflictos de tipo feminista, pero no conflictos de tipo feminista de una militancia ideológica, sino de cosas más pragmáticas, como por ejemplo, tengo un compañero denunciado por un caso de abuso y tengo un compañero denunciado por un caso de abuso, entonces dentro de mi agrupación hay ciertos compañeros que creen que una alternativa de pasos a seguir es la correcta y otros compañeros que creen que es otra. A partir de ahí se genera una discusión, se rompe la agrupación, se disuelve. Así pasó con una, pasó con dos, pasó con 3 agrupaciones, que eran las que se venían disputando la conducción del centro de estudiantes, o sea, agrupaciones que realmente tenían, o sea, un peso importante en el colegio. A partir de esa situación y a partir de, desafortunadamente, muchos casos de abuso en mi colegio que se generalizaron y se hicieron públicos, los cuales las autoridades del colegio constantemente y durante mucho tiempo se dedicaron a decir, bueno, no, yo acá no me meto porque esto en el colegio no pasó. Y cuando pasó en el colegio, que de hecho pasó en la toma, el rector decidió, bueno, hacer una conferencia de prensa en rectoría con 50 cámaras, grabando al padre de la chica que había denunciado ese caso de abuso de espaldas, porque para no mostrarle la cara, hablando sobre el caso de abuso de esa chica y hablando particularmente sobre ese caso de abuso como si fuera un hecho aislado. Yo me pregunto y le pregunto constantemente al rector, a ver, vos sabés que este es un problema generalizado, o sea, hay como algo muy feo que pasa, que es que las denuncias de abuso hay unas que son como institucionalizadas, en las que se habla en el colegio, que aproximadamente el rector dice que son 20, y otras que son de manera autogestionada. Por esta ausencia que había de que las autoridades no se hacían cargo de estos casos, qué sé yo, se generó un grupo de mujeres, que me gustaría como compararlo un poco a ese grupo de parteras que vos nombrabas, que por una condición meramente empática hablaban con compañeras que se sentían mal por ciertas situaciones con ciertos compañeros y encima hablaban con los compañeros que eran acusados de estos casos de abuso. A partir de toda esa situación, las autoridades del colegio dicen, no, bueno, yo no puedo manejar más esta situación. No puedo manejar más porque se me está yendo de las manos, porque estas mujeres, que se llaman mujeres empoderadas, son heterogéneas y como tienen distintas ideologías políticas, yo no puedo aplicarles mis métodos de la vieja política argentina, de la vieja política estudiantil y manejarlos y rosquear con los referentes y decirle, bueno, vos agarrá tus pibitos y decirles que no me tomen el colegio. No podía hacer eso, porque tenía un grupo de 200 mujeres, literalmente un grupo de 200 mujeres que estuvieron movilizándose. El 8 de marzo se movilizaron solas, o sea, fuera del centro de estudiantes, porque reconocían que había ciertas prácticas en nuestro centro de estudiantes que ellas consideraban machistas y ciertos representantes que ellas consideraban machistas, por los cuales no se sentían representadas. A partir de como este boom que hubo de mujeres empoderadas, justamente como que las autoridades no podían entender cómo manejar esa situación, cómo calmarla, y 2 meses después, bueno, renunció el presidente del centro de estudiantes justamente por uno de estos casos de abuso. A partir de ahí, bueno, asumí yo que en realidad no fui elegida como presidenta, sino era vocal y asumí yo. Y a partir de ese momento, como que se volvió a quebrar la situación y se volvió a generar como una nueva confianza en el centro de estudiantes solamente porque cambió la presidencia, o sea, solamente porque en vez de un hombre había una mujer. Y porque en este contexto, constantemente en los centros de estudiantes, no solamente en el mío, sino el de toda la capital, se está generando como una situación de, bueno, ahora los representantes hombres nos corremos de una vez que estuvimos tanto tiempo manipulando y no solamente manipulando, sino guardándonos para nosotros mismos el micrófono, porque si bien yo siempre fui como muy peleadora y muy de, bueno, sí, te discuto todo lo que te voy a discutir hasta el fin de mis días, nunca me paré a hablar en una asamblea
justamente por eso, porque constantemente veía que mis compañeros de militancia, amigos, o sea, gente que yo quería, se paraban ahí adelante y hablaban con una soltura y con un nivel de soberbia que a mí me impresionaba y que no quería intentarlo. Decía, bueno, mejor que se ocupen ellos, que ellos se queden con el micrófono y me parece que en lo que el feminismo a mí me cambió la vida fue en darme cuenta que eso no estaba bien y que dejar que otra persona diga cosas que quizás vos podés decir también. No hay razón por la cual ceder el micrófono. Hay que agarrar el micrófono y arrebatarlo y a los codazos entrar a robar los micrófonos. Porque si bien yo entiendo que los hombres en este momento son aliados y no creo en que sea una lucha solamente nuestra, creo que es importante que manipulemos el micrófono nosotras y que estemos dando la cara a nosotras y que acá seamos 3 mujeres hablando de un proyecto que la realidad es que tiene una aprobación muy grande en el género femenino. O sea, en mi colegio se hizo un plebiscito con un 92% de aprobación, que no solamente en el género femenino tiene mucha aprobación, sino también en la juventud. Y por eso recalco y vuelvo a repetir el tema de la juventud. Los tiempos que nosotros vivimos son distintos a los tiempos que vivieron ustedes y a los tiempos que vivieron los senadores y los diputados que van a votar esta ley. Sin embargo, entendemos que ahora nosotras no la estamos votando, que ahora el botoncito lo va a apretar otro. Entonces, como no vamos a ir a decirles no, que ustedes, que sus tiempos, qué sé yo, porque necesitamos que nos voten la ley, les decimos, bueno, nuestros valores cambiaron, nuestros valores son distintos a los valores que eran los suyos y quizás sentimos a nuestros cuerpos de una manera distinta a la cual creen ustedes que nosotras sentimos nuestros cuerpos. Entonces, en base a toda esta situación y en base a que los tiempos están cambiando y que los valores cambiaron, solamente estamos pidiendo que los valores antiguos no se impongan sobre unos nuevos valores que nosotras ya tenemos y que nosotras ya consolidamos y ya estamos seguras de que son las cosas que queremos que sean y que eso lo logramos por una ausencia de un Estado que nos permitió formarnos por donde pudimos formarnos y les cueste lo que les cueste, conseguimos información por fuentes que quizás ellos no alabarían porque son muy revolucionarias, bueno, muy tarde. Dejaron el lugar vacante y nosotras encontramos lo que pudimos y encontramos información que quizás incluso es mucho más poderosa y mucho más revolucionaria que la información que ustedes estaban dispuestos a darnos, pero ustedes se corrieron de ese lugar y permitieron que nosotras ahora estemos apropiándonos del micrófono y que nos estemos apropiándonos de la información y que estemos apropiándonos de esta situación, porque la realidad es que ahora, como hay una cuestión generalizada del pañuelo, que más allá del chiste de, todas tienen el pañuelo verde, es una cuestión simbólica muy importante. O sea, yo creo que no solamente por la historia del color verde en nuestro país, que es bastante oscura, me parece que llegó el momento como de sacarle esa oscuridad al verde y llenarlo de emoción y de cosas lindas. Me parece que el simbolismo del pañuelo y el simbolismo de unidad increíble que hay, por lo menos en el movimiento secundario, por lo menos en el movimiento estudiantil, de que yo durante mucho tiempo discutía con compañeras, por ejemplo, del Partido Obrero, pero discutía grave, nos hemos llegado a putear grave, y que recién ahora, como que el último año, en los últimos meses, como que generamos una complicidad y una relación de que, bueno, no me importa que vos votes al FIT, a mí no me importa. En este momento estamos de un lado de la vereda y es del lado de la vereda que quiere que nosotras seamos más libres, que quiere que cada vez podamos estar más tranquilas y que seamos ciudadanas propiamente dichas, porque al fin y al cabo uno dice, bueno, ¿qué tiene que tener un ciudadano? ¿Vivir bien en una ciudad? Bueno, no lo tenemos, porque cada vez que salimos a la calle nos encontramos con gente que nos dice cosas por la calle y encima con el miedo de que nos metan adentro de una camioneta. Entonces, si realmente quieren y sienten que las mujeres somos parte de esta sociedad, bueno, háganos parte de esta sociedad y háganos sentir parte, no marginándonos y no insultándonos, sino intentando llevarnos a sus casas por la fuerza, porque esa no es la manera la que van a conseguir que nosotras queramos efectivamente ir a sus casas. Me parece muy importante que se nos escuche en este sentido, pero no solo que se nos escuche, sino que además de escucharnos, que nos escuchen como si fuéramos uno de ustedes y como si
y como si en nuestra posibilidad de votar a nuestros representantes también podamos tener la posibilidad de elegir qué hacer con nuestro cuerpo, qué hacer con la libertad de nuestro cuerpo, y que todo lo que nuestras madres y nuestras abuelas, con respecto a lo que vos decías, mi mamá personalmente es sostén de mi familia y la sostiene sola la casa, y yo veo constantemente actitudes ciertamente machistas que ella tiene con respecto a, bueno, no, pero no puedo porque todo sola, no puedo. Sí, o sea, sí podés, efectivamente podés porque lo estás haciendo, y si lo estás haciendo es porque hay un movimiento que detrás te está respaldando y te está ayudando y está dispuesto a bancarte en todas, y es muy importante que nosotras mismas nos creamos que podemos y que tenemos la fuerza suficiente para hacerlo, porque la única manera de sacarle el micrófono a un compañero que durante mucho tiempo lo estuvo acaparando es creer que se lo podemos sacar, porque si empezamos a dudar entre que sí me va a decir que sí, que qué me va a decir, ahí cuando empieza la duda, para mí es muy importante que estemos decididas en ese sentido a pertenecer a esta sociedad de manera digna, de manera justa, y bueno, nada. En principio eso, voy a como replicar, estaba haciendo como una práctica, el martes voy a hablar en el Senado y me interesaba como más o menos hablar de esto, hablar como del rol de la juventud en toda esta lucha. Pido disculpas si quizás, nada, vacilé en algunas situaciones, estoy probando. Gracias.